están, jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a hablar sobre los factores abióticos, sin antes recordar componentes como por ejemplo la luz, el aire, el suelo, entre otros factores más. El día de hoy hablaremos del agua. Y una de las características y definición del agua, pues, que llega a ser el agua. El agua es un factor ambiental componente del biotopo, muy importante. El agua permite la vida de la biocenosis. En su conjunto, el agua va a formar lo que es la hidrosfera. También debemos saber que el agua ocupa cuarta parte de la superficie terrestre de todo el agua de la Tierra. Prácticamente un 99,7% es salada o está en hielo y solamente el 0,3% es apta para el consumo humano. Al agua químicamente se le conoce con el nombre de protóxido de hidrógeno y biológicamente se le conoce como la biomolécula inorgánica más abundante en el ser vivo. ¿Sabías que el 22 de marzo se celebra lo que es el Día Mundial del Agua? Y también, ¿sabías que al agua ecológicamente se le conoce como oro azul? Bueno, continuando con esos datos curiosos, vamos a pasar a detallar lo que son las propiedades del agua. Y una de las propiedades del agua llegamos a clasificar en propiedades físicas, en propiedades químicas y en propiedades biológicas. Dentro de las propiedades físicas vamos a tener que llega a ser organoléctrica. Y tú te preguntarás, ¿a qué se refiere la palabra organoléctrica? Se refiere a que el agua es prácticamente un líquido incoloro, es un líquido inodoro y transparente. En su forma pura y en grandes cantidades, el agua llega a ser de color azul o también de color verdoso, debido al reflejo de la biosfera y a la cantidad de algas y flora acuática en el cual se puede encontrar. Una de sus otras propiedades que podemos observar son los estados del agua. El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados. Una de ellas llega a ser el sólido, como por ejemplo los polos, los nevados y las cordilleras. Otro llega a ser lo que son los líquidos, como por ejemplo los ríos y las lagunas. Y también se encuentra en estado gaseoso, como por ejemplo el vapor de agua, en el caso también de lo que son las nubes. Pasamos ahora a detallar cuando hablamos de densidad y de dilatación. Prácticamente la densidad y la dilatación es como representar al agua, pero numéricamente. Por ejemplo, en el caso cuando el agua está en estado sólido, su densidad llega a ser de 0,93 gramos por centímetro cúbico. En caso cuando se encuentra líquido, su densidad llega a ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Y cuando se encuentra en estado gaseoso de 0,62 gramos por centímetro cúbico. ¿Sabías que los cuerpos se dilatan normalmente con el aumento de la temperatura? Sin embargo, el agua, por el contrario, también se dilata con la disminución de temperatura. Es por ello que tú te preguntarás, ¿por qué flota el hielo en el agua? Simple, porque el agua congelado pesa menos que el agua líquido. Es por ello que el hielo flota en el agua. Pasamos a detallar el punto de ebullición y el punto de fusión del agua. Cuando nosotros hablamos del punto de ebullición, esto va a variar de acuerdo a la presión de la altitud. Tú sabes que a mayor presión va a haber obviamente mayor temperatura. A menor presión atmosférica vamos a tener menor temperatura. Es por eso que tú te preguntarás, ¿por qué en Lima cocinan más rápido lo que son las menestras? Ya que en Lima el agua llega a ebullir a 100 grados Celsius. En cambio aquí en Huancayo llega a ebullir a 80 grados Celsius como máximo. Pasamos ahora a detallar por qué se le dice que es un regulador térmico. Y se le llama regulador térmico ya que el agua tarda en calentarse y enfriarse, por lo cual es una sustancia muy estable al calor. También diremos que el agua es un disolvente universal.
Es disolvente universal, ya que el agua disuelve la mayoría de sustancias orgánicas e inorgánicas, excepto lo que son las grasas y los aceites. El agua también tiene una propiedad de capilaridad, ya que tiene la capacidad de subir o bajar por un pequeñísimo tubo capilar. También conocemos aquí a lo que es la tensión superficial. Observa aquí en el caso de lo que es la imagen. Como tú puedes observar, la tensión superficial es cuando el agua pone resistencia a la ruptura de la superficie externa. Inclusive, llega a permitir la caminata y deslizamiento de muchos insectos. ¿Sabías que, en el caso cuando hablamos de conducción, que en el agua pura llega a conducir mejor el calor? Pero también sabías que el agua impura conduce mejor la electricidad. Ojo con eso. Continuamos a lo que son las propiedades químicas del agua. Y una de las propiedades químicas del agua prácticamente llega a ser la descomposición del agua. Este agua prácticamente se puede descomponer por lo que son temperaturas altas. Esas temperaturas altas tienen que ser mayores a 200 grados Celsius. Y por lo que es la electrólisis. La electrólisis prácticamente llega a ser un proceso por el cual se separan los elementos del compuesto mediante lo que es la electricidad. Se separan lo que son los elementos de hidrógeno y de oxígeno mediante un proceso que se le conoce como la electricidad, a la cual la vamos a llamar electrólisis. De acuerdo a sus sillones, vamos a observar aquí la disociación. Y cuando nosotros hablamos de disociación, tú lo practicaste esto bastante en el curso de química. Por ejemplo, cuando vas a hacer lo que son nomenclaturas, vas a hablar obviamente cómo se forma un hidróxido y cómo se forma un ácido. Entonces, diremos cómo se forma un hidróxido, óxido básico, más agua, se forma lo que es el hidróxido. Pero esto prácticamente están disociándose para que puedan formar. Como consecuencia a toda esta descomposición del agua, llega inclusive a llegar a formar lo que es la construcción de una escala de pH. Tú sabes que el pH del agua llega a ser neutro, pero cuando este pH disminuye, llega a tornarse un poco ácido. Y cuando esto de acá aumenta, llega a tornarse básico. Continuamos. Pasamos a lo que son las propiedades biológicas. Y con eso, ¿sabías que aquí lo que es una esponja de mar llega a tener prácticamente el 98% de su cuerpo está constituido por lo que es agua? ¿Sabías que una medusa y algunas algas contienen de 90 a 95% de agua en su organismo? Y nuestras células llegan a tener el 75 a 80% de agua. Como tú puedes observar acá, el agua biológicamente es utilizado como amortiguador y lubricante. Por ejemplo, en el caso de aquí de tu amiguita, de tu compañerita, que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Por ejemplo, aquí la señorita está corriendo y por lo tanto va a sentir lo que es un calor. Y cuando ella prácticamente va a sentir el calor, va a empezar a sudar. El agua va a absorber el calor del cuerpo, haciendo que esta personita se llegue a enfriar. También es un transporte de sustancias, como en el caso de nuestras células, mediante la membrana celular. Continuamos. Pasamos ahora a detallar lo que son las clases de agua. Y vamos a ver las clases de agua de acuerdo a su composición o pureza. De acuerdo a su composición o pureza, vamos a tener a las aguas naturales o también conocidas como aguas crudas. Estas son aquellas que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo en los ríos, en los lagos, en los mares. En cambio, el agua potable es apta para el consumo del hombre. Estas aguas son naturales de ríos o lagos, tratados mediante procesos físicos y químicos. Es por ello que es apta para el consumo humano. Pero ¿sabías que alrededor de 4.500 niños por día llegan a morir por falta de lo que es el agua potable? Esto sucede mayormente en los países que están en desarrollo. En caso del agua destilada es el agua químicamente puro y no contiene otra sustancia más que hidrógeno y oxígeno en su composición, muy utilizada prácticamente en experimentos químicos.
específicamente este agua, no tiene impurezas y su pH es neutro. Cuando hablamos de agua dura, en cambio, es aquella que tiene en su composición química excesos de sales, como en el caso del magnesio, del calcio, del hierro. Estas aguas prácticamente no tienen la capacidad de disolver jabones y tampoco son aptas para el consumo. En caso de las aguas blandas, son aguas duras, pero estas aguas prácticamente ya son tratadas mediante procesos físicos y químicos. Para quitar el exceso de sales en su composición, prácticamente estas aguas ya disuelven sales, ya disuelven lo que son jabones, disuelven otras sustancias tóxicas como en el caso del plomo y el zinc, por lo que son bastante peligrosas. Pasamos a lo que son las aguas medicinales. Las aguas medicinales son aquellas que contienen propiedades curativas y en su mayoría llegan a provenir de lo que son del fondo del suelo. En caso de las aguas contaminadas, son aguas que tienen en su composición gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos, como tú puedes visualizar en esta imagen. Continuamos, chicos. Pasamos ahora a las aguas de acuerdo a su localización. En muchas preguntas tú puedes observar que nos preguntan mucho sobre lo que es de acuerdo a la localización de las aguas. Tenemos aquí a lo que son las aguas atmosféricas. Como tú sabes, atmos viene de la atmósfera. ¿Y quiénes son las aguas prácticamente que se encuentran en forma de agua? Prácticamente llega a ser el vapor de agua, las precipitaciones que llegan a ser las lluvias y las nubes. Después tenemos a lo que son las superficiales. Dentro de las superficiales vamos a encontrar a las aguas oceánicas y a las continentales. Dentro de las oceánicas, pues vamos a tener a lo que son los mares y a los océanos. Y dentro de las continentales, a las lénticas y a las lóticas. Estas continentales prácticamente en su totalidad llegan a ser aguas prácticamente dulces, ¿ya? Solamente que aquí la diferencia es que las aguas lénticas se encuentran en reposo. En cambio, las aguas lóticas se encuentran en constante movimiento. Y si te preguntasen, ¿quién tiene mayor cantidad de oxígeno? Pues estas de acá, las que tienen mayor movimiento, que llegan a ser las lóticas. Y dentro pues de las lóticas encontramos, por ejemplo, a los ríos, a los riachuelos, a los arroyos y a las aguas termales o cataratas. Y dentro de las lénticas pues encontramos a los lagos, lagunas, a los pantanos y a los icebergs. Después tenemos a las aguas subterráneas, o también conocidos como freáticas. Prácticamente estas aguas subterráneas provienen pues del interior de la tierra. También llegan a ser aguas acuíferas, como en el caso de lo que son los pozos. Y no te vayas a equivocar aquí con la palabra lemníticas y lénticas. Son diferentes, por favor. Y aquí pues observamos en esta imagen lo que es un geyser. Continuamos. Pasamos a detallar ahora lo que son los siglos del agua. Encontramos siglos del agua dos tipos, un siglo corto y un siglo largo. A estos siglos del agua también se le conoce como siglos hidrobiológicos. Estos siglos prácticamente van a iniciar ambos con lo que es el proceso de la evaporación. Y obviamente que si hablamos del siglo largo, obviamente aquí va a involucrar lo que son los seres vivos. En el siglo largo, pues, no solamente va a evaporar lo que es el agua. Esta evaporación se realiza gracias, obviamente, a lo que es el calor, que llega a influir en lo que son las aguas, en lo que son los mares, en lo que son los lagos, en lo que son los riachuelos. Prácticamente esto va a empezar a evaporar, formando lo que son nubes llenos de vapor de agua. Pero dentro de esa evaporación vamos a involucrar, por ejemplo, en el caso de los animales que realizan el proceso de la respiración. También en el caso de lo que son las plantas, que también respiran mediante lo que son sus pequeños poros, ¿ya? Ahora, en el caso de algunos, de repente por ahí, mediante los seres humanos, en caso de los seres humanos que realizamos pues prácticamente el proceso de sudoración, también realizamos lo que es la evaporación.
Esta evaporación llega a subir prácticamente a estas nubes, formando lo que es vapor de agua. Una vez que forma lo que es vapor de agua, va a llegar un punto en que estas nubes se van a enfriar. El vapor de agua que contiene se van a condensar y va a llegar un momento en que van a precipitar. Al momento de precipitar van a formar pues lluvias de temperaturas bajas y estas pueden producir pues lo que son nieves o lo que son granizos. De este modo el agua procedente principalmente del mar pasa a tierra firme. Una vez que sucede eso, el agua puede seguir diversos caminos. Parte de eso discurrirá pues sobre la superficie terrestre y también formará lo que son pues prácticamente torrentes, lagos, arroyos, ríos, que llevarán de nuevo el agua hasta lo que son los océanos, prácticamente formando nuevamente lo que es la condensación y el ciclo de evaporación de los mares y océanos y las masas de agua del mismo modo que inició todo este proceso. Ustedes verán pues que algunas precipitaciones van a caer sobre lo que es la superficie terrestre en caso de lo que son los cerros más altos, a la cual pues este agua mientras está cayendo con toda la tierra se le va a conocer con el nombre de escorrentía. Y si el agua está cayendo pues prácticamente realizando lo que son agujeros, se le va a conocer con el nombre de percolación. ¿Ya? Entonces chicos, ¿sabías también que se necesita aproximadamente 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza? Y aproximadamente 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. Y por último, 200 litros de agua solo para producir un solo litro de Coca-Cola.